Quali tonali. Entonces, seguimos en esto, Juan. Ya habíamos visto la vez pasada la tabla uno y hoy vamos a ver ya la tabla 2 o cuadro 2, ¿no? Solo la tabla uno, La tabla uno. que son las características del estado basal y nos sirve. El cuadro uno nos sirve para entender cuál es la población que estamos leyendo, si esa población se acerca a la mía y también me ayuda a encontrar dos tipos de sesgos, ¿no? El sesgo de la susceptibilidad pronóstica, es decir, buscar si hay alguna variable que esté sesgada en mi estudio, y eso no significa que esté mal, ¿eh? Porque luego se utiliza eh, ese sinónimo como que te dicen, ay, es que eso está sesgado. Por supuesto que muchas cosas están sesgadas, o sea, por nivel de atención, porque tienes pacientes más graves, etcétera, etcétera. Pero el decir que está sesgado no es ni bueno ni malo, ¿no? O sea, simplemente es que si tiene un sesgo, tú lo tienes que poder saber cómo manejarlo. Y entonces, ya hay también un sesgo que es de la demarcación diagnóstica, que es saber si los pacientes que tú estás viendo tienen la posibilidad de tener el resultado o no, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, para eso nos vas a dar una leve introducción a la utilidad del índice de trabajo miocárdico global, o sea, el strain. Venga, Dianita, gracias. Sí. Entonces, como ya lo comentó el doctor, este protocolo se titula Utilidad del índice de trabajo miocárdico global como predictor de desenlaces cardiovasculares mayores después del cambio valvular en pacientes con estenosis aórtica grave. El objetivo general es ver cuál es la utilidad de este índice, que es una medición ecocardiográfica, antes del procedimiento como predictor de desenlaces cardiovasculares mayores. La variable dependiente es un combinado de muerte cardiovascular, EBC, infarto u hospitalización por falla cardíaca a un año de seguimiento tras el reemplazo valvular aórtico. Y abajo el cuadro solo marca la variable independiente y la variable dependiente. Este es nuestro diseño arquitectónico. Vamos a incluir a todos los hombres y mujeres mayores de 18 años con estenosis aórtica grave, a los cuales les vamos a hacer un ecocardiograma, Estenosis aórtica. Ajá. ecocardiograma antes del reemplazo valvular. Y bueno, la corte se va a dividir entre aquellos que tengan un índice de trabajo miocárdico alto y bajo. Em, Como hay muchas cosas que pueden intervenir en el desenlace cardiovascular, tenemos criterios de exclusión, como es la asociación con amiloidosis cardíaca, la presencia de enfermedad renal crónica, cualquier tipo de cáncer, de alguna enfermedad inmunológica, que estén embarazadas, las mujeres que participen, bueno, no van a participar. La presencia de fibrilación auricular, porque eso modifica los valores ecocardiográficos. De hecho, se sugiere que en fibrilación auricular no se haga strain y el bloqueo de rama izquierda por la misma razón. Dentro de la demarcación pronóstica, algunas variables confusoras que hemos tomado en cuenta es la enfermedad coronaria, el tiempo de derivación cardiopulmonar en aquellos que vayan a reemplazo aórtico quirúrgico y las complicaciones quirúrgicas, la edad, el sexo y la fracción de eyección. Y nuestros desenlaces cardiovasculares, como ya les comenté, es muerte, infarto, falla, hospitalización por falla cardíaca y EBC. Es un estudio pronóstico, es una corte prospectiva, es observacional y es analítico. Bien, entonces, ¿cuáles serían, antes de esto, entonces, cuáles serían esas variables que hay que fijarnos en el cuadro uno, querida Flor? ¿Cuáles son las variables que más nos vamos a fijar? Porque hay variables demográficas que dices, están de más, ¿no? Pero hay variables que dices, en esta sí me fijo. La ¿Cuál edad, sería? ¿La edad? ¿Por qué la edad? pues es una variable confusora porque simplemente la edad puede ir cambiando, digamos que la estenosis aórtica, supongo, Bien, y acuérdate también, que como estamos adquiriendo un lenguaje nuevo, esa variable le vamos a llamar, es una variable cronotrópica. Cronotrópica significa que es una variable que va a predecir, o sea, va a ser este sesgo de susceptibilidad pronóstica y va a hacer que un paciente que obviamente tenga 80 años sea más susceptible de llegar al resultado. ujú, Entonces, a esta variable se le llama cronotrópica, ¿se entiende? ujú, ¿Sí? sí, 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 sí. sí. Entonces, es nada más Ujú, para utilizar las palabras de forma bonita. sí, 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 sí. ¿qué otra variable puede ser? Decías, Dianita, también que la enfermedad coronaria, supongo que ya previa o de Sí, base.
Efectivamente, hasta un 50% de los pacientes con estenosis aórtica grave pueden tener ya sea antecedente de un evento coronario previo o lesiones coronarias y finalmente cualquiera de las dos, pues se asocia a que tengan mayor probabilidad pues de que se mueran o tengan un infarto o se hospitalicen o tengan un evento vascular cerebral. Ok, y Entonces, esa variable, ¿cómo le vamos a llamar? O sea, ya tenemos que cuando es de tiempo, cuando es edad le llamamos cronotrópica y cuando se trata de esta variable que tiene que ver con el grado de insuficiencia, entonces esa variable, ¿cómo le podríamos llamar en la estratificación pronóstica? Esa le podríamos llamar de estatus. O sea, el estatus o el estadio clínico es el que nos va a ayudar a determinar y también esa tenemos que hacerlo de dos maneras. Una, haciendo estratificación, estratificando por el estatus muy grave o sometiéndolo al modelo de regresión logística. ¿Sí? Son las dos formas como podemos ajustar esa variable, ¿no? Y entonces, en general tendríamos, por ejemplo, las cronométricas, como tú dijiste, que puede ser la vida en años, los años de evolución, las de estatus, las clínicas, por ejemplo, si le vas a aplicar algún tipo de escala como Karnofsky, como desnutrición, alguna otra de esas. Y tenemos, por ejemplo, las de comorbilidad, o sea, aplicarles un Charlson o morfológicas, si es que la morfología del corazón hubiera alguna otra característica, ¿sí? ok. Y Para- perdón, por sí. ejemplo, en este caso que esto del cambio valvular aórtico no, o sea, es algo que va a pasar en estos pacientes, pero no es lo mismo aquel paciente que va a una cirugía porque tiene tiempo de bomba y por eso lo pusimos también como una variable que potencialmente puede contribuir al desenlace, es a cómo le llamamos. También de estatus, porque es algo que va a pasar en el tiempo con o sea, que en algún momento de la historia de este paciente va a ir a ese cambio valvular. Yo le llamaría como estos pacientes tienen una característica anatómica distinta en el corazón que los lleva a esa cirugía, ¿cierto? En realidad es el riesgo quirúrgico, o sea, si el paciente Ah, tiene un ok. riesgo quirúrgico Totalmente de estatus. ligero o moderado, de estatus, ajá, ligero o moderado, se van a cambio valvular por Ok. cirugía y si tiene un riesgo alto, se van a transcatéter. Ok, eso es lo que vamos viendo en la historia clínica. En una historia clínica podemos diferenciar muy bien cuáles son estas variables que me van a dar un pronóstico distinto y aquí la idea sería pensar si valdría la pena meter a las dos juntas en un modelo de regresión logística o si vamos a hacer una estratificación y vamos a hacer un análisis para uno y un análisis para el otro. ¿Sí? Ok, Pero ahí, Perfecto, Doc, perfecto, tengo bro. la duda si estaría implícita en la variable quirúrgica, o sea, si ya no viene implícita o si no viene ya integrada esa condición en que sea transcatéter o la otra opción, o sea, la no sé cirugía. si es quirúrgico o transcatéter, no sé si en esa variable ya viene como incluido ese riesgo quirúrgico de forma implícita que haga que exista como una doble medición, no sé, llamarlo una colinealidad en esas dos variables al menos, ¿no? Yo creo que puede ser yo creo que todos esos pacientes que entran a bomba, todos esos deberían de ser analizados distintos por todas las variables que van seguidas al estatus de estar en bomba. O sea, el tiempo de bomba, es distinto el tener más tiempo de bomba que menos tiempo de bomba. Es decir, tienes que analizarlos de manera distinta, como un subgrupo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, Sí. entonces, bueno, el análisis estadístico, obviamente hay una parte descriptiva en donde las variables cualitativas van a ser mostradas por frecuencias y porcentajes y las cuantitativas dependiendo de su distribución, como medianas y desviación estándar si tienen una distribución normal y si tienen una distribución no paramétrica como, perdón, medias y desviación estándar y medianas y rangos intercuartílicos. Y dentro del análisis inferencial,
las variables cualitativas, o sea, la diferencia entre las variables cualitativas entre los dos grupos, aquellos que presentaron el MACE y aquellos que no presentaron el MACE, se analizarán con chi cuadrada y haremos curvas de Kaplan y Meyer y en el modelo multivariado se realizará un análisis de regresión logística para ver cuáles son las variables que impactan en el desenlace bivariado, que es tener el MACE o no tener el MACE, y también obviamente para controlar la confusión a través de este análisis. Y haremos un análisis de riesgos proporcionales déjeme acordarme del nombre de mi amigo que es David Cox, antes de que me diga que lo tuteo, Antes de que te saque los muñequitos y que vengan por ti, del amigo a David, jalarte los pies, por igual. por igualada, exacto. Entonces, Ok, pero antes de eso, sí, antes de ese punto, yo quiero saber una cosa. ¿Cuánto tiempo tardan? Esperamos a que les pase el desenlace. ¿Cuánto tiempo de seguimiento será? un año. Un año. ¿Qué opinan ustedes, colegas? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer ahorita es que ella propone hacer un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Bueno, primero propone hacer una curva de Kaplan y Meyer, ¿no? En donde quiere buscar la diferencia en un año. Donde en un año prácticamente todos ya van a llegar al desenlace, ¿cierto? Sí, Danita. O sea, todos o se infartan o les va a pasar algo al año, pero ya, o se mueren o les pasa algo al año, ¿cierto? Ah, o sea, en términos matemáticos, sí, en términos reales, no. ¿Cómo? En términos clínicos, o sea, sí estamos buscando mortalidad a un año, porque sí algunos lo presentan, o algunos, pero no estamos esperando que todos se mueran al año. ¿Qué porcentaje de sujetos van a tener MACE al año? De acuerdo a la literatura, alrededor del 8 al 10%. ¿Oyeron eso? Dulce, ¿oíste eso? Esta idea que yo tenía de que todos iban a llegar al año desapareció y lo que ella tiene es esto. Salud. Gracias. El evento que ella va a buscar solamente se va a presentar en un 8%. Así. Siendo esto el 100%, siendo esto el 100% y 8% menos es un 92%. La pregunta que les voy a hacer en el chat es, ¿es adecuado hacer un modelo multivariado esperando este resultado? En el entendido que la hipótesis es que algunos de los factores, ¿qué factor es el que más te emociona? Ah, ¿Qué bueno, crees que es el el predictor? que, el que yo quisiera, el que me emociona a mí es el ecocardiográfico. El que creo que es más predictor son las complicaciones quirúrgicas, Ok, las vamos a complicaciones pensar en general del procedimiento. vamos a pensar que un ecocardiograma, voy a ponerle aquí solamente feo, ¿no? Entre el bonito es el rojo y el feo es el azul. Ujú. Y como quiera con el feo, en uno se va a morir el 8% y en el otro se va a morir un 10%. No creo que sea tanta la diferencia. ¿Cuánto esperas de diferencia? Este es el bueno, 8%, y un eco feo, ¿cuánto crees que sea? Un eco De feo, mortalidad, de MACE. bueno, como no más del 15%. 15 pone tú, ¿sí? Lo doble. ¿Qué opinan? ¿Es recomendable hacer una curva de Kaplan y Meyer? Sí, no y por qué. Y escriban en el chat. Sí, no y por qué. Y escriban en el chat. Vamos a buscar a David Cox para que los interrogue a ustedes.
Mira, por ejemplo, aquí tenemos al malo de la película, Gordon Gayet, diciendo, sí, 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 esto es medicina basada en evidencia, ja, 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 ja. Pero mira la cara de Juan Talavera viendo tu curva. Mm, así diciendo, bien, vamos a ver qué dice. Carolina Ramírez, Caro dice, no porque el desenlace de mortalidad es poco frecuente. Puede ser caro, pero necesitamos más información, más profundo, porque ya estamos en doctorado. Dice Juan dice, sí. Sí, finalmente dependerá del tamaño de muestra y del impacto clínico de la diferencia representante. No le entendí o sea, dices que sí es bueno hacer un modelo de regresión, de curva de Kaplan y Meyer. Sí, Doc, o sea, finalmente si el modelo me representa que tiene una ventaja y tiene un impacto clínico, porque pareciera que que puede representar un porcentaje pequeño, pero si hay un impacto clínico en los pacientes, pues claro que es válido Creo que estás analizarlo, ¿no? confundiendo. Creo que tú lo que nos quieres decir es, mira, fíjate que como el MASE es algo muy grave, ¿no? El obtener una diferencia de 8 al 15% sería de un 7% es bueno. ¿Eso es lo que nos dices? O sea, una diferencia del 7% es adecuada, porque estoy previniendo cosas muy graves. Ujú. Sí, Esa no es lo que estamos preguntando, porque yo también creo lo mismo. O sea, yo también creo que prevenir un 7% es muy bueno, porque hasta el un uno desenlace por es muy ciento, grave. hasta un 1% puede ser Claro, impactante, ¿no? hasta un 1%. Esa Ah, no es la pregunta. La pregunta es, ¿voy a hacer una chi cuadrada? ¿Voy a hacer un modelo de chi cuadrada? ¿O voy a hacer un modelo de curva de Kaplan y Meier? ¿Cuál de los dos es adecuado? En el entendido que disminuir la muerte o el MASE es muy importante. Es muy importante. 8 15% es muy importante. Pero aquí la pregunta es si hago una chi cuadrada o hago una curva de Kaplan y Meier. Daniel dice no, ya que las curvas evalúan efectos a largo plazo y las curvas están diseñadas para evaluar cuando tienes por lo menos el 50% de la población, a la cual le llamamos mediana de supervivencia. 50% de la población. Es decir, no tengo todos los datos, pero por lo menos el 50% de la población. Y después de eso, todavía falta ver cuántos de los valores están censurados. Porque aquí voy a tener datos censurados, es decir, voy a tener pacientes que ya llegaron a los 6 meses, 7 meses, incluso hubo uno que me dio un año, 2 años, pero no llega el desenlace. Eso le llamamos datos censurados. Esos datos censurados no podemos tener unas pérdidas mayores del 80%. Cuando ya tengo pérdidas que son mayores del 80%, ya no es tan conveniente hacer curvas de Kaplan y Meier porque no tengo todos los datos restantes, ¿sí? Dice Diana Romero, de acuerdo con los comentarios de la clase pasada, deberíamos hacer curvas de Kaplan y Meier si al menos esperamos el 50% del desenlace. Eso es lo que estamos diciendo. Si tú de antemano ya nos dijiste no van a llegar al desenlace, entonces este probablemente no sea el modelo. Y tú tengas que decir, bueno, al año, y es lo que quiero ver, ¿no? Al año quiero ver que haya una diferencia entre los grupos. Y esta diferencia que yo tengo entre los grupos al año es esta diferencia que tengo aquí, ¿no? Con esto se mueren tanto por ciento y yo con el ECOG o con el strain puedo predecir este porcentaje. Es decir, aquí se van a morir un 15% y acá se van a morir un 8%. Y yo puedo predecir eso con un eco a priori al año de edad. Y esto es bellísimo. Esto es, por supuesto que es súper útil, ¿no? Lo que decía Juan Carlos, o lo que decíamos con Juan, ¿no? No estamos hablando que no sea útil, estoy diciendo esto es súper útil. Este delta está salvando vidas aquí, al año de vida. Esto es súper útil. Y entonces, si yo hago un modelo
de chi cuadrada, en donde lo que hago es tener riesgos relativos aquí. Aquí calculo los riesgos relativos con la chi cuadrada y hago un análisis de riesgo relativo aquí. Puede obtener no nada más el riesgo relativo, sino puede obtener la reducción absoluta de riesgo y puedo incluso tener cuánto es el número necesario a tratar para vendérselo a mi directora del hospital, ¿sí? Y entonces, y eso me va a llevar a hacer modelos de regresión logística, ¿ok? Sí, sí. Vamos a ver qué dice Flor. Mm. Dice, las curvas miden supervivencia, miden la diferencia, miden el tiempo más que están sobreviviendo, ¿no? Y si tú dices, bueno, nada más es un análisis a un año, quizás no sea tu pregunta de investigación. Ahora vamos a preguntarle a Juan y a Diana otra vez. Tú que propusiste el modelo de curva de Kaplan y Meyer, ¿qué piensas ahora con esto que te estamos sugiriendo? Este, sí, entiendo. em, Sí entiendo que una curva de Kaplan y Meyer no va a terminar siendo representativa si no tengo al menos el 50% del desenlace que deseo y efectivamente en estos pacientes ese 50% no se cumple en un año. De hecho, seríamos muy malos si se cumpliera en ese año porque la idea es que sobrevivan más tiempo. Entonces me parece que no es una buena representación de lo que yo deseo mostrar acerca de que esta variable ecocardiográfica puede predecir a esos pacientes que tienen más probabilidad de muerte y a los cuales tendríamos que impactar de alguna manera para que no les pase, o sea, para que no se vayan al 15% y que todos queden en el 8%, porque no es la única variable que impacta en la mortalidad. Claro, porque de otra manera tendrías que decir, los pacientes que tienen estas características sobreviven 6 meses más, ¿no? Tienen Ok. una probabilidad de sobrevivir 6 meses más que el otro grupo, ¿no? Yo creo que ahí te doy toda la razón. Sí, entonces acá creo que la diapositiva la tengo que modificar en lugar de decir curvas de Kaplan y Meyer, decir que con una prueba de chi cuadrada sacaré el riesgo, los riesgos de relativos, el número necesario de tratar, etcétera, etcétera, para darle esa magnitud a lo que quiero mostrar que una Claro. curva de Kaplan y Meyer no mostraría. Porque al final tú quieres predecir el riesgo de muerte a un año. Sí, Entonces tú puedes decir el riesgo de muerte a un año es mayor en el grupo de los que tienen estas características del ecocardiográficas, ¿no? Ajustado por todas las variables cronométricas y de estatus, sí. ¿sí? O puedes decir, ¿no? O puedes llegar a decir, en los pacientes que son de bomba, el eco no funciona. En cambio, en los pacientes que están fuera de bomba, esta variable predice no sé cuánta cosa al año, Ok. mortalidad a un año. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Juan, tú eres el único que nos quedas con un sí. ¿Qué opinas tú? O sea, entiendo la parte teórica, doctor, y se me Sí, hace, o sea, vamos, en ese sentido, hay muchísimas más personas que saben y han estudiado más esa parte. Pero voy a platicar de forma muy particular una experiencia que tuve hace como 6 meses y que creo yo que pudiera darle realce el por qué sí se pudiera utilizar una curva de Kaplan y Meyer. Hicimos una comparación de 1,000 pacientes en hemodiálisis y 700 en trasplante y queríamos ver la mortalidad a un año. Los primeros 3 meses las curvas se comportaron muy similar. Prácticamente la mortalidad iban muy a la par, pero a partir de del cuarto mes, en hemodiálisis empezó a haber más defunciones y pareciera que en trasplante tomó una meseta. Esto permitió que pudiéramos nosotros hacer una situación de vigilancia, qué pasaba ahí. Y entonces, obviamente, uno sienta bases para poder decir, los 3 meses son los momentos más críticos del trasplante por la inmunosupresión. Pasado ese momento crítico, la supervivencia se estabiliza
a diferencia de los pacientes en hemodiálisis, donde su mortalidad está más asociada a eventos cardiovasculares. Y si bien la chi cuadrada da la suficiente información para hacer la diferencia de grupos, la chi cuadrada no me hubiera permitido obtener este tipo de información. Entonces, si bien la diferencia entre los grupos era 96 contra 89, y que yo hubiera dicho, ah, pues 7% y lo saco con una chi cuadrada, con una curva de Kaplan y Meyer, perfectamente pudimos identificar esta otra conclusión. Entonces, yo no descarto la curva de Kaplan y Meyer y eso, y respeto mucho a quienes hayan hecho la teoría, pero a quienes hemos vivido la experiencia de utilizarla con porcentajes pequeños de eventos, creo que es de mucha utilidad. Correcto. Entonces, de acuerdo contigo, por ejemplo, creo que puedo repetir esa curva que tú dijiste, en donde tienes unos pacientes que no tienen una mortalidad muy grande, pero que tú encontraste por sorpresa, ¿no? Que hubo un grupo de pacientes que a los 3 meses ya tenían una gran diferencia, ¿no? Entonces, si esperamos estas diferencias en el tiempo y resulta que en el modelo uno de los grupos, por ejemplo, llega al desenlace abruptamente al final del tiempo, aquí no veríamos diferencias si hacemos una chi cuadrada. En este caso no veríamos diferencias si hacemos chi cuadradas y sí veríamos diferencias si hiciéramos una curva de Kaplan y Meyer aquí, ¿sí? Al llegar al 50% de la población, ¿no? Entonces, sí tienes toda la razón. Cuando la hipótesis quiere decir que eso pasa. Pero por eso hice las preguntas, ¿no? Entonces, el escenario que tiene Diana puede ser que sea distinto. Si Diana me dice, puede ser que se comporte así, va, lo compramos. Entonces vemos el tiempo a más temprano, por ejemplo, ¿sí? Pero depende en la forma hipotética como ella lo vea, ¿no? Eso depende muchísimo, muchísimo de la idea que se pueda, que se esté buscando, ¿ok? Entonces, solamente la cuestión es, si funciona muy bien cuando hay unas diferencias tan grandes y se llega al 50% de la población, no funciona tan bien cuando las curvas van muy, muy cercanas, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué es lo que quiero decir al final? ¿Cuál va a ser mi conclusión final? Si mi conclusión final va a ser el tiempo persona, decir que los pacientes que tienen determinada característica van a disminuir en un 50% a los 3 meses comparados con los otros que disminuyen a los 6 meses, estoy de acuerdo. Pero si al año son muy estables, quizás no valga la pena, ¿ok? Solamente es así. Pero los dos son modelos muy buenos, depende qué es lo que yo quiera decir. Y ahora, el siguiente punto. Si yo escojo modelo bivariado y pongo chi cuadrada, la medida de desenlace clínico es el riesgo relativo, ¿sí? Lo que calculo son riesgos relativos. Si mi característica son las curvas de Kaplan y Meyer, mi característica es el híbrido de riesgo que se llama hazard ratio, que es el tiempo persona. ¿Ok? Y entonces ahí nada más es para poder ajustar esta diapositiva que está muy bonita, pero que le faltarían esos datos y por supuesto el intervalo de confianza 95. ¿Sí, Danita? Para que esta Sí. diapo quede preciosa. Ok, ¿Sí, sí? sí. Denme un segundo, estoy apuntando. Perfectamente. Bien. Bueno, entonces, eh, hasta la fecha actual, bueno, en realidad esos 250 pacientes son a nuestro coloquio previo. Ahorita ya hay un poquito más, pero no me dio tiempo de sacar esa estadística, pero hay 250 pacientes que han completado el año de seguimiento. La edad promedio de esta población es de 67 más menos 10 años y 67 pacientes han tenido algún evento cardiovascular durante el seguimiento. Esto representa el 27% de todos los pacientes incluidos y la tasa de incidencia de esta variable combinada es de 16,7%. Les dividí también las tasas de muerte, o sea, de cada uno de los eventos, pero bueno, básicamente esa es la incidencia. La tabla uno yo la estoy generando así y, o sea, lo dividí ya sin el MACE y con el MACE. Ahorita es la variable combinada. Mi idea también es hacer
tablas por variable, por desenlace, o sea, por cada uno de ellos. Y entonces, bueno, aquí tienen las variables que hemos analizado y el valor de P, las variables cuantitativas las analicé dependiendo del supuesto de normalidad, o por TD-Student o por UD-Math-Whitney, dependiendo de si tenían el supuesto o no de normalidad, y las cualitativas con chi cuadrada. Ok, En- stop, sí, para ahí. Ahora sí, vamos a detectar cuáles son las fallas que tiene este cuadro. No tenemos el título, pero el título debería de ser, no sé, pues no vamos a analizar el título, pero el título hay que decir que el título tiene que ser descriptivo. Esta tabla es una tabla como híbrido. Esta es una tabla 2 completamente, no es una tabla uno, ¿no? El cuadro uno o el 1.5 tendría que ver el factor de riesgo más grande que ella puede ser, el factor de compromiso más grande, que en este caso es el strain, el dato del strain, el dato del eco con un nivel mayor o un nivel menor, o alguno de los factores de riesgo que en el estado basal puede encontrarlo. Esa ya es la tabla 2 en donde ya está buscando el desenlace, ¿no? Sin masa y con masa. ¿Qué problemas le ven? Póngalo en el chat. Vamos a ver qué problemas le encuentran y póngalo en el chat. De forma, por supuesto. ¿Qué problemas de forma le encuentran en esta tabla? Ah, dice Dulce María Rascón. Le falta identificar las que, claro. Y entonces, cuando nosotros ponemos el valor de P, casi siempre se le pone Diana, se le pone un asterisco. Por ejemplo, en edad, que seguramente edad que, ¿qué dijiste que le aplicaste? TD-Student de Te muestra de estudiante, 50. claro. Entonces ahí sería porque tiene distribución normal, ¿no? Sí, Bien. Y entonces hasta abajo habría que ponerle un asterisco para decir es este de student. ok. Muy bien. Bien, bravo. Bravo, bravo, Dulce. Ya estás hecha. Dice Daniel, ¿se podría agregar el significado de las siglas en la parte inferior también, Daniel? Bravo. ¿No? Por ejemplo, cuál estás diciendo de forma específica? Pues creo que la mayoría pues sí se entiende, pero a lo mejor alguien que no esté relacionado, el mail sería como de las principales. Todo, Bueno, absolutamente todo, aunque sea cardiólogo, sea obstetra, todo tiene que ser escrito con, por ejemplo, MACE, no MACE. Ah, ¿tienes otra? ¿La que sigue está más bonita o qué? No, es que son, o sea, tengo Ok, varias variables y entonces están acá las ecocardiográficas ok. Bueno, y luego las quirúrgicas. entonces aquí el punto sería que tienes que decir abajo MACE, tiene que decir abajo hipertensión arterial sistólica, diabetes mellitus tipo 2, o las escribes o las pones, ¿no? Sí. Sí, o sea, No, clasificación es que en funcional del estas limfo. no había significancia, doctor. ¿Mande usted? Es que en la primera que presentó no había significancia, no había estadísticamente significativas las PES. Ah, ya, y por eso fue. O sea, no es error de ella, es de nosotros por no ver bien. Ah, ya, 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 ya. ¿Ya viste? Eso es compañerismo Yo puro. sé. No, pero Oye, esa es se una, merece un café dulce. sí se merece, pero esa es una duda real y qué bueno que lo trajo Dulce. Imaginémonos que alguna de estas sí les hice, bueno, que les hice chi cuadrada y hubieran salido estadísticamente significativas, aquí tendría que tener otra columna con el RR y el intervalo de confianza. Yo en esta, donde Ajá, ya es el desenlace, ya es la 2, esta es la tabla 2, este es el modelo bivariado. Entonces sí. yo pondría una columna con el riesgo relativo y el intervalo de confianza del 95 y hasta el final el valor de P.
Ok, en todas, aunque la P haya, sí, o sea, me refiero en todas, aunque la P no sea estadísticamente significativa, o solo en aquellas que la P sí es menos de 0,05. Tienes una razón, tienes toda la razón. Yo solamente haría este cuadro 2 con las variables que sean, como ya no es el modelo, el cuadro demográfico, ¿no? Ya no son Sí, las características demográficas. Aquí sí, yo solamente metería puras variables que tuvieran un impacto clínico. ok, Por ejemplo, yo aquí edad, yo no la metería como continua, por ejemplo. Yo aquí edad daría categorías cronotrópicas. ok, Por ejemplo, más y menos de 60 años, ¿sí? ok, Para poder sacar el RR, ¿sí? Yo haría sí. eso. Luego dice, luego dice, Juan Carlos, dice, no dice lo que significan las siglas, no dice la estadística que utilizó, no, fíjate que ahora sí, señoras y señores, y este sí es un manotazo, no dice ni las unidades de las variables, como por ejemplo, edad. ¿Cómo debería de haber quedado edad, Juan? Años Edad, en años. coma, años, coma, mediana, bueno, aquí es media, Media y desviación estándar. y entre paréntesis, desviación estándar, ¿sí? O si no es así, puede ser, ¿sí? Ay, Dios, ¿me salí? Yo No, ¿verdad? no veo No. dónde está escribiendo en Ahí, realidad. ahí Ah, estoy ya, escribiendo, sí, ¿sí? Edad, años y entre paréntesis, desviación estándar, ¿ok? ok. ¿Ok? Y lo mismo para, por ejemplo, índice de masa corporal, que sería peso sobre talla al cuadrado, ¿sí? Cosa que te mejoraría si tú pusieras dicotómica. Ahora, por ejemplo, cuando yo pongo género, tienes tú que ser muy clara y saber que eso no es género. Yo creo que eso es sexo, fenotípico, hombre o mujer. Ok, ¿Sí entiendes la diferencia? sí. Antes, como veníamos en los años 90, pues decíamos, nada más hay dos géneros y no pasa nada. Pero ahora ya la cosa ya cambió, ya tenemos que ser más respetuosos a lo que la Eh, gente decide hacer. y, por ejemplo, ¿qué es lo correcto? Como lo dice, déjeme ver quién lo dijo en el chat, poner solo el más frecuente, em, Dani, poner solo el más frecuente, o bueno, yo lo puse así y también aquí yo lo entiendo porque yo lo hice. O sea, por ejemplo, estos porcentajes, estas 89 mujeres representan el 48,6% de esta N total. De las columnas Exacto, o sea, está el porcentaje por columnas, pero cuando lo hice no supe si lo correcto era hacerlo en columnas, o por que filas. creo que eso es lo correcto, o hacerlo en filas, o nada más dejar al sexo masculino porque es el más frecuente. No lo sé. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si lo dejamos al chat? ¿No? Ok, sí. A ver qué dicen los compañeros doctorantes. Está rudo, ¿eh? ¿Por filas o porcentaje? ¿Por filas o por columnas? Sí y no, ¿y por qué? No está fácil la respuesta, ¿eh? Yo no Ojalá fuera entendí muy fácil. bien la pregunta. O sea, Sí, cuando estoy teniendo una tabla como estas, ajá, en donde estoy buscando los riesgos de sin MASE y con MASE, ¿qué ajá. conviene más? ¿Poner el porcentaje por filas o poner el porcentaje por columnas? Como está ahorita, es por filas y dice que de las mujeres, el 48,3 no tuvo MASE y el 47,8 sí tuvo MASE. Y entonces Ok. aquí tengo una P que me dice que no hay diferencias entre 48,6 y 47,8. Pero no Está, estás tomando en cuenta el eneco total. Sí está tomando en cuenta la N total. está por columnas, o sea, si sumamos 89 y 94 nos da los 183 sin maíz, y entonces el 100% está en la columna.
no está en la fila, digamos. Entonces, esa es la pregunta, si yo debí de haberlo puesto por, así como está, por la columna, que esto representa el porcentaje de mujeres sin MACE y esto el porcentaje de mujeres con MACE o al revés, por filas. ¿Sí entiendes cómo es al revés, Flor? O Sí, sea, al sí, ya revés entendí. sería 89 más 32 Ajá, es, 2 y te da eso, ¿no? ajá, Ok, sí, ya entendí. ok, dice, dice, bueno, primero, adiós, no lo han escrito, por columnas o por filas, sí, no y por qué. Flor Granados dice, por columnas, debido a que el desenlace que estamos buscando está en las columnas, entonces por columnas estamos abarcando el desenlace dicotómico. Yo creo que yo también me compro esa. Yo estoy, no sé, pero a ver, sigamos escuchando a otros alumnos, doctorantes. O sea, es lo mejor que hay en el país. O sea, lo que digan aquí es lo mejor que hay, Caro. No hay nadie mejor en todo el país que estos 5 sujetos que están aquí. Entonces, queremos saber. Sí, 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 queremos saber qué dice Dulce. Daniel, si no quieren escribir, pueden decirlo. Ah, yo creo que por columnas igual, porque está comparando los grupos. Yo sí me iría más por la estrategia de solo poner uno de los dos sexos, el más frecuente. Yo creo así también lo considero correcto, pero creo que como va a tener tablas con demasiadas variables, con el objetivo de resumir o de que la tabla no sea tan grande, digo, los dos renglones que nos podamos ganar ahí, yo creo que ya serían ganancia, ¿no? Porque ya nos mostró que son muchas variables, entonces entre más sintético ya. Y de todos modos se entiende que lo que hace, o sea, que en este caso, si solo presentamos hombres, se entiende que el- la cantidad El restante pues resto. son mujeres. Claro, yo también creo que cualquier tonoto puede, ¿no? Cualquier tonoto nada más tendría que restar, ¿no? O sea, yo creo que nadie de los que está aquí, no sabría cómo restar 89 menos 183, ¿sí? Y el porcentaje. Por eso es que estoy de acuerdo también con quitar, los masculinos. Bien, En realidad el femenino, porque es un poco más frecuente en los hombres. ok, en realidad el femenino puede ser, ¿sí? Tenemos otra doctorante que es Caro. Caro, dinos. Yo estoy de acuerdo en columnas, así como lo tiene, pues justo por lo que comentó, ¿no? De que en realidad lo que se está comparando es sin maíz o con maíz. Ok, pues creo que ya todos votamos, ¿no? Yo creo que ya todos estamos de acuerdo. No sé si hay alguien que esté en desacuerdo. Yo creo que sí, es mejor por columnas, ¿eh? Pero sí depende mucho de lo que estés buscando. Pero aquí yo creo que columnas es la respuesta correcta, tú. Entonces tienes femenino y el riesgo relativo aquí al lado. Y por ejemplo, pero cuando tienes esta parte de comorbilidades, es lo mismo, porque aquí es HAS presente, hipertensión arterial sistémica presente, y entonces aquí tendrías este presente y los riesgos relativos aquí al lado. Aquí su riesgo relativo con su intervalo de confianza del 95, en el entendido, ¿sí? En el entendido, ¿me explico? Que Sí, el restante son los que no tienen hipertensión arterial sistémica. En el así, entendido que los restantes son los que no tienen diabetes mellitus. En el entendido que que solamente estás poniendo los que tienen dislipidemia. sí. ¿Sí? Entonces no es Ahora, necesario poner si no. Ahí. eso es lo que decimos. Eso es exactamente lo que estamos diciendo. No es necesario poner sí, no, porque se te haría una tabla horrible. Ok, ya. Pero mira, Flor, viene este gran problema de la clase funcional. La clase Ajá. funcional es una característica ordinal y Sí, voy a calcular riesgos relativos. ¿Cómo le harían? ¿Cómo en realidad resolverían esto? tendríamos que Sí, hacerla Dulce. de un... Gracias. Perdón, Diana, que te robé. Dulce, es que Perdón, es también... que yo aquí tengo una duda que siempre he tenido toda la vida para las publicaciones, cómo presentas los comórbidos, sobre todo en esta tabla que sí es muy importante para el desenlace, porque aquí, como conforme se lee, pareciera que tuviste 130 pacientes sin MACE y 52 con.
pero con pura hipertensión aislada. Diabetes mellitus, o sea, como enfermedades aisladas que es imposible que pase en un paciente de tus características. ¿Cómo se, cómo sería la mejor opción para presentar los comórbidos en este caso? Está bueno esa pregunta, ¿eh? Juan, contesta. El doctor, ¿cómo ya se va? Abandonado. Ahora, ya no entendí, Abandonados. no No, escuché es que la siempre es un pregunta. problema, es un problema, perdón, doctor Juan. No escuché la pregunta, ¿qué era? Ah, aquí en los comórbidos, o sea, a mí siempre se me ha hecho como muy quisquilloso cómo presentar para una tesis, una publicación los comórbidos, porque aquí se presentan como de forma aislada cuatro enfermedades. Entonces, pues para los críticos dirían, es que estas enfermedades de forma aislada no están, generalmente vienen acompañadas todas en el horizonte clínico de estos pacientes. ¿Cómo sería la mejor forma de presentarlos en esta tesis que es de desenlaces cardiovasculares? ¿Viste, Dulce? ¿Viste todos los No, no corazoncitos que vi. estoy mandando? Ah, Mira, ya fírmeme mis pases, ya no se enoje. no, ven a verme. Siquiera te veo un Yo minuto subo, yo en la subo, vida. yo subo, ya sabe que me encanta subir. Bueno, oye, y entonces, la respuesta correcta es el índice de Charson. Por ejemplo, puedo hacer un índice de Charson de comorbilidad. El índice de Charson ve una comorbilidad, dos comorbilidades, tres comorbilidades, cuatro comorbilidades, ¿sí? Y entonces hay índices para llevarlo a cabo, ¿sí? Con una comorbilidad, con dos comorbilidades o puesto así como está ella, ¿sí? Son dos opciones, pero sí, la respuesta es correcta, ¿sí? 10. Es decir, tenemos que solucionar el problema de la comorbilidad que no es tan sencillo. Y entonces, una forma es con el índice de Charson, otra forma es poniéndole una comorbilidad, dos comorbilidades, tres comorbilidades. ¿Sí? Porque puedo tener el sujeto que tiene tabaquismo, más dislipidemia, diabetes, hipertensión. ¿Sí? O todas juntas. O todas Pero juntas. entonces, ¿cómo se estila en las publicaciones presentarlo? ¿Cuál es qué es lo más habitual? Lo más habitual es que cuando tienes estos procesos comórbidos, utilizar el índice que más se utiliza, que es el índice de Charson, Ok. para la comorbilidad. ¿Sí? Ahora, pero seguimos adelante en donde no habíamos solucionado esto de la clase funcional. ¿Cómo vamos a solucionar esta parte de aquí, querida Caro Granados? ¿Cómo vamos a funcionar? Porque habíamos dicho riesgo relativo, sí, perfecto. Cuando son de dos por dos, pues me queda muy claro. Pero pero cuando tenemos esta clase funcional, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues creo que una opción media simple, pero supongo que no es la que busca, pues a lo mejor sería como comprimir en clase uno y 2 y 3 y 4 para que quedaran dos. ¿Ok? Puede ser una Esa opción. sería una. Unir uno y 2 contra 3 y 4, bravo, es una opción buena. ¿Qué otra opción pudiera haber, Juan? Sin que se pierda que sea ordinal, porque ahí ya se Claro, perdió lo ordinal. claro. En las partes de chi cuadrada hay un análisis especial que se llama análisis de proporción por columnas y nos hace la diferencia entre los diferentes grupos. Entonces, Ok. esa es, bueno, yo siempre la utilizo como herramienta o la estratificación, bueno, la agrupación, Ok, pero si no quiero podría, agrupar, proporción por columnas. ok, entonces, podemos utilizar una chi cuadrada que se llama Linear by Linear Trend, ¿no? Que también fue realizada por nuestro ídolo, Pearson, ¿no? Pearson también hizo ese análisis de Linear by Linear Trend. Bien. Sí, pero si queremos sacar los riesgos, querida Flor, ¿cuál sería la opción? Que sí tendríamos que estratificarla No, para poder, no, ¿no? no. La opción es esta. Miren, esta que es el New York Heart Association 1, que es la más baja, esa le vamos a poner que esa es la referencia. Aquí le pongo ref o referencia. ¿Ok? ¿Sí? Y empiezo a hacer análisis o chi cuadradas de la referencia, la referencia contra Nija 2. ¿Sí?
Y entonces aquí ya tendríamos nuestro primer riesgo relativo. Y entonces aquí diría, bueno, pues 1 contra 2, la diferencia es muy bajita, 1,2. Pero la que sigue contra 3, ay, esa ya subió, es de 2. Y la 3 ya quedaría así, ¿sí? O sea, 1 contra 2, 2 contra 3, 3 contra 4. Así es. Y Esa es se la van referencia. poniendo Voy haciendo la referencia la contra el tablita 2. de las RR al ladito. Así es. ¿Sí? Sí, sí, referencia. Y aquí mi riesgo relativo y aquí su intervalo de confianza. En la primera no es significativo. ¿Sí? Mira cómo queda. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa es otra opción. Y estos todos son modelos de chi cuadrada en tablas de 2 por 2. Aunque las dos opciones, la opción de Caro es buena, fundir NIJA 1 con NIJA 2 contra 3 y 4, dependiendo de la n. A veces no tenemos una n suficiente, ¿sí? Como no tenemos una n suficiente, tenemos que fundirla. Eso está bien. La de Juan Carlos también está bien. A solo usar un valor de chi cuadrada, como este de aquí, que es linear by linear trend, ver si hay una tendencia. 17,9 contra 35 contra 34,11 no hay una tendencia. No se ve que vaya subiendo, ¿sí? Por eso es lo que dice. Pero quizá lo que nosotros queremos ver es si el riesgo, aquí hay un riesgo en IJA 2 de 17,9 contra 35,8, por ejemplo, ¿sí? Y después, no hay riesgo entre 3 y 4, 2 y 3, pero sí puede ser que haya riesgo de nuevo contra el 4, ¿no? Hay muchas cosas que explorar ahí, ¿sí? Está padrísimo. ¿Sí, sí? Bien, perfecto. ¿Podemos ver la que sigue? Sí. La que sigue son las variables ecocardiográficas. Básicamente, bueno, más, no básicamente, todas estas variables son cuantitativas. Algunas tienen distribución normal, algunas no. Y bueno, pues por diferencia de medias, el índice de trabajo miocárdico global, que es este que señalo aquí con el puntero, tiene una diferencia de medias estadísticamente significativo. Eso no significa, bueno, significa que efectivamente los que tienen MACE tienen un índice más bajito, pero no significa todavía que esto pueda predecir todo el MACE. Dentro de las variables ecocardiográficas, además del índice de trabajo miocárdico global, hay algunos subgrupos que es el constructivo, el desperdiciado y la eficiencia miocárdica. Y bueno, el constructivo también muestra diferencias estadísticamente significativas en la TED Student. Y bueno, pues estas son variables cuantitativas todas. Yo creo, Diana, Ujú. que estos índices vale mucho la pena que se queden así como están en continuo, ¿eh? O sea, tener Ok, una tabla de puros índices y que estos se queden en continuo. O sea, no ok. hacerlos dicotómicos. O sea, no buscar en una curva ROC el punto de corte que me diga si sí o si no. Puede ser que sí. Para otra tabla, no sé, por ejemplo, yo aquí buscaría, ¿sabes qué? Te puedes casar con uno. ¿Cuál sería el índice con el que te gustaría casarte, tener hijos de una familia estable? Pues me parece que creo que es más entendido clínicamente el constructivo. O sea, cuando ¿Ok? uno le dice a la parte clínica de la cardiología que tienes trabajo constructivo, significa que es el trabajo que sí aporta movilidad o función o contractilidad al corazón. Me encanta, me encanta. Entonces, yo, por ejemplo, yo buscaría el constructivo con una Ujú, curva ROC ujú. y en mi tabla 1,5 yo buscaría que el constructivo estuviera en dicotómico Ok, para el artículo. ok. Pero sí, yo creo que
cuadro que está aquí enfrente, vale mucho la pena que se quede así. De acuerdo. ¿Sí? Y meterlo al análisis de regresión como una variable cuantitativa. Yo no lo metería como cuanti, porque es la variable que yo le estoy apostando para casarme, tener hijos y ser feliz toda la vida. Entonces ahí podrías hacer un intermedio con una curva ROC, Ujú. ¿no? Haces la curva ROC, buscas cuál es el punto de corte y lo metes al modelo de regresión, Ok, ¿sí? de acuerdo. Aunque, aunque, por ejemplo, puedas meter algunas otras variables como continuas. Por Ok. ejemplo, no sé si la FEBI, que es lo que más se utiliza, lo Ujú. puedes meter como continuo ahí, Ok. ¿sí? Aunque, aunque la Sale. FEBI, la FEBI puede ser, puede tener, este, puede indicar cosas parecidas, ¿no? ¿Qué tanto se parece a la FEBI qué tanto se correlaciona la FEBI con tu índice? No tengo la respuesta correcta, no he hecho una correlación, o sea, un análisis de correlación Sí, entre me- las dos, para entre ver las si dos, significan. pero en teoría, o sea, matemáticamente no sé qué tanto correlaciona, pero en realidad la que está relacionada es el strain, porque el strain es Ok. parte de la Ok. fórmula del trabajo miocárdico. Uf, yo Pero ahí metería se ve en FEBI la entonces. tabla, pero ahí se ve en la tabla, ahí se ve la diferencia entre los grupos. Por ejemplo, uno tiene 59.4, 59.7 Y ahí y en no, el y ahí aquí están parejos los No hay grupos nada. y en su índice sí hay diferencias. Entonces yo no pensaría que existiera correlación, ni siquiera en Sí. el strain, porque el strain sale en -15.3 y en el otro grupo -15.0. Entonces yo no pensaría que hubiera correlación. Oye, qué padre está, ¿eh? Qué hermoso está, ¿eh? Está precioso eso, ¿eh? Porque es estás prediciendo de mejor manera, estás prediciendo de mejor manera que los índices actuales. sí, sí, Esto esa era está, la idea. está hermosísimo, ya está saliendo, es una super aporte, Diana, súper Gracias. aporte, súper bonito. Habría que verlo matemáticamente si vale la pena, porque quizás FEBI sea complementario dentro del modelo de regresión. O sea que Sí. puedas tomar eso más FEBI, pero hay que ver el modelo de regresión. Y eso les iba a preguntar porque, por ejemplo, en mi edad, que yo esperaba que saliera, o sea, estadísticamente significativa, yo no esperaba que la FEBI, pero sí esperaba que el strain, pero ninguna de esas salió con P estadísticamente significativa. Entonces, mi pregunta otra vez a ustedes es, ¿la exploro aún así o nada más meto las estadísticamente significativas que son estas y unas variables quirúrgicas que vienen en la otra diapositiva? Ay, son muchas preguntas, querida Diana. ¿Qué te Yo parece? vine aquí a aclarar mis preguntas. ¿Qué te parece si para la próxima clase, ¿no? Sí, Tendremos ya la tabla 2. Entonces, la próxima clase ya tendremos que tener la tabla uno, ¿cierto? sí. Bonita. No así de fea como esta que no tiene Oh, título, que le falta título, que le faltan los puntitos debajo, que le falta todo lo que te dijeron, ¿no? sí, Bonitas en Word. ok, Quizás bonitas en Word. La tabla uno, que son las características demográficas. La sí, 2, la 2 que sería el estado basal contra la principal variable. Y ok, la 3 que ya sería esta. ok, Ya nos adelantamos hasta la 3 que sería esta. Y la siguiente ocasión, si quieres, deja de compartir. sí, perdón, no encuentro el... Ya, Y entonces, la siguiente clase ya nos toca ver modelos multivariados. Nosotros estamos en 15 minutos de investigación. Y entonces, aquí ya vamos a esta parte de la tabla de los modelos multivariados, ¿no? Y entonces, ya en esta parte de los modelos multivariados, ya queremos mostrar una tabla que contenga o sea, los betas, beta cero, el error estandarizado, el OR, el intervalo de confianza del 95, y quizás aquí el valor de la chi cuadrada de Wald. ¿Ok? Eso sería nuestra tabla
general de un modelo de regresión. Pero lo que me gustaría que viéramos para la siguiente clase es de los modelos de regresión que conocen, ¿qué modelo le podríamos aplicar? ¿Cuál es mejor? ¿El modelo clínico por el método que se le llama ENTER? ¿El modelo stepwise, que significa que a cada paso voy a someterlo a un análisis estadístico y solamente las variables que sean estadísticamente significativas son las que van a funcionar? Y en ese sentido, vamos a explorar cuál es la diferencia del stepwise forward hacia adelante y backward hacia atrás. Y entonces, lo que hay que hacer es ir a estudiar a sus libros los modelos de regresión para poder ayudarle a Diana a solucionar la pregunta que tiene. La pregunta que tiene es, ¿meto todas las variables? ¿Meto las que yo quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy sometiendo por pasos ascendentes para que la computadora me vaya seleccionando las variables, por pasos descendentes, ¿cuál me conviene más? ¿No? Y entonces eso nos va a llevar un, una semana completa de comprender los modelos estadísticos, de muchísima lectura y de decir, pero ¿por qué me metí a hacer el doctorado? Si en realidad yo lo único que quería era publicar y publicar y tener ya el documento y que cuando la gente me subiera en el metro me dijera, buenos días, doctor, ¿no? ¿Por qué me metí a esto si había que estudiar tanto? ¿Sale? Sí, sí. Entonces, ¿les parece bien que la clase que entra no veamos todavía las tablas hechas, sino solamente hagamos entre todos, hagamos una presentación de los modelos de regresión logística, cuándo utilizo Enter, cuándo utilizo Stepwise, cuándo utilizo Forward y cuándo Backward, entre todos, ¿no? Hagamos solo una presentación de regresión logística para saber son estas representaciones, ¿les parece? Y así recordamos un poco de estadística. ¿Sí? Entonces pónganse de acuerdo, ya sea que se vayan a casa de Juan Carlos a hacer la tarea en la noche, que Flor ponga su casa, ¿no? O que se te queden de ver en el Vips. Ya no hay Vips, ¿no, Diana? Para quedarte de ver en el Vips. Sí hay todavía, doctor, todavía. Sí. Se Sí, queden de ver en el Wings. en el Wings. Lo presentan en cartulinas, en diapositivas, como ustedes quieran, pero en la próxima clase vemos modelos de regresión. Solamente la teoría de modelos de regresión. ¿Te parece bien, Dianita, para recordarlo, no? Sí, doc. Me gusta recordar muchísimo. Tener toda la... Ay, ya sé que ChatGPT lo puede hacer por nosotros, pero intenten hacerlo ChatGPT leyendo, buscándole, poniéndose de acuerdo y estructurándolo bonito, ¿no? Como clase bonita de doctorado. ¿Les parece? ¿Sí? Pues a estudiarle, amigos, a estudiarle y creo que está padre estudiar, ¿no? Para eso nos rentamos. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias, Caro. Bye Bonita bye. tarde, bye. Bye. Gracias.